Un silencio sepulcral envolvía las riberas del río Mekong mientras un grupo de pescadores se preparaba para iniciar su faena nocturna. La bruma se cernía sobre las aguas, densas y oscuras, creando un manto de misterio que parecía susurrar secretos desde las profundidades. Las antorchas parpadeaban en la orilla, proyectando sombras de figuras alargadas que recorrían el agua en canoas viejas y maltrechas. Bajo la superficie, algo se agitaba, pesado e imposible de descifrar. Para los habitantes de las aldeas cercanas, no era un simple rumor, era un ente ancestral, una criatura temida y venerada por igual. Decían que la Paya Naga, la inmensa serpiente guardiana, velaba por el bienestar de los laosianos, pero también poseía el poder de destruir a quienes osaran profanar sus dominios. Los más ancianos advertían a los jóvenes pescadores que no se adentraran demasiado en el río de noche. Cada relato era más espeluznante que el anterior, historias de botes que regresaban a la orilla hechos astillas, con manchas de un tono rojo oscuro que delataban la desaparición de los tripulantes. Otros aseguraban haber visto el brillo de los ojos dorados de la serpiente en medio de la penumbra, y como una silueta colosal se hundía lentamente como si se burlara de su atrevimiento. Los aldeanos desconfiaban de la noche, y las madres ocultaban a sus hijos cuando escuchaban sonidos extraños provenientes del agua. Se decía que en aquel río se mezclaban el respeto y el terror, y que nadie estaba a salvo si la serpiente así lo deseaba. A pesar de esas advertencias, la pasión por la pesca y la necesidad de sobrevivir empujaban a algunos temerarios a ignorar las señales. Bajo la estela de la luna, un grupo de jóvenes decidió explorar una zona más profunda y desconocida del Mekong, convencidos de que allí encontrarían una mayor abundancia de peces. Levantaron redes y se adentraron con cautela, observando cada cambio en la corriente. El silencio se convirtió en el protagonista, un silencio tan sobrecogedor que era fácil imaginar que los propios latidos del corazón resonaban como tambores sobre las aguas. Cada golpe del remo sobre la superficie era un abrazo con el peligro. De pronto, una vibración apenas perceptible sacudió la canoa. Los jóvenes se miraron nerviosos, intentando encontrar en los rostros de sus compañeros la seguridad que no existía. Sin previo aviso, el agua empezó a agitarse, primero con un suave vaivén que se transformó en oleaje repentino. Una fuerza descomunal empujó el bote, girándolo bruscamente. Las antorchas cayeron haciendo chisporrotear a la oscuridad, y solo quedó la escasa luz de la luna, testigo impotente de la inminente tragedia. Uno de los pescadores logró aferrarse a la canoa, pero sintió como algo gigantesco se enroscaba alrededor del madero, ejerciendo una presión que crujía las tablas bajo sus manos. En medio de la confusión, los gritos se ahogaron cuando una masa serpentina emergió a medias, despejando la bruma con su energía ancestral. Un par de ojos amarillos miraban sin emoción, centellantes y hambrientos. Las historias que se contaban en la aldea no eran simples cuentos, la Paya Naga estaba allí, enroscándose en el bote como un mensajero de la perdición. En un solo movimiento, partió la canoa y arrojó los cuerpos de sus ocupantes a las turbulentas aguas. Los sobrevivientes que nadaban en la oscuridad apenas percibieron un remolino que se retorcía a su alrededor, escamas duras como rocas, un largo cuerpo capaz de rodear varios barcos a la vez. Y en un abrir y cerrar de ojos, el anhelo de una pesca abundante se transformó en una pesadilla que dejaba tras de sí lamentos y silencio. A la mañana siguiente, surgieron rumores entre los aldeanos de que la Paya Naga se había sentido incomodada, de que su furia estaba desatada y nada la detendría. En su memoria colectiva, seguía viva la idea de que esa criatura era un ser protector, que durante siglos había garantizado bounties de peces para alimentar a las familias, defendiendo la tierra de espíritus malignos y conflictos que arrasaban territorios lejanos. Sin embargo, cuando la serpiente percibía que los pobladores habían quebrantado ciertos acuerdos no escritos, su ira se tornaba implacable. Nadie conocía con certeza esos acuerdos, algunos hablaban de rituales antiguos que ya pocos practicaban, sacrificios olvidados para apaciguar al guardián del Mekong. Lo que sí era unánime era el temor latente, mezclado con una veneración que roía la voluntad de los más supersticiosos.
Días después, un equipo de viajeros llegó desde una ciudad distante, atraídos por la leyenda y la posibilidad de registrar fenómenos inexplicables. Llevaban cámaras y micrófonos, ansiosos por documentar toda la mística que rodeaba a la Paya Naga. Al llegar a la aldea, compraron provisiones y contrataron guías locales que pudieran llevarlos hasta las zonas más remotas del río. La gente del pueblo se mostró reticente a dar detalles, pues temían que cualquier acción indebida desatara la furia de la serpiente. Aún así, el dinero y la promesa de renombre tentaban a algunos, que accedieron a hablar. Explicaron que el Mekong no era un río cualquiera, era el conducto de antiguas energías, custodiado por un ser que no conocía la piedad. Aunque la Paya Naga parecía proteger a su gente en algunos momentos, también se convertía en la fuente inagotable de tragedias, sobre todo cuando el equilibrio era perturbado. El grupo de viajeros se instaló en improvisadas cabañas cerca de la orilla. Durante las primeras noches, grabaron los sonidos que surgían del río, choques de corrientes, chapoteos repentinos y ocasionales suspiros de un aire irreal que hacía temblar la superficie. Entre sus grabaciones, empezó a resonar un susurro inusual, como un rugido suave que amenazaba con crecer en la oscuridad. Uno de los guías lo llamó el canto de la Paya Naga, y aunque los visitantes se mostraban escépticos, no pudieron negar lo inquietante de ese sonido que flotaba a ras del agua. En la tercera noche, la tranquilidad aparente se vio rota por un estruendo lejano. Un estremecimiento sacudió el campamento, y las linternas iluminaron una extraña marea que se agitaba con furor. Los viajeros corrieron hacia la orilla, apuntando sus cámaras hacia la oscuridad. Bajo la luz pálida de la luna, pudieron ver un destello escamoso que reverberaba entre las olas. Aún sin una visión completa de la criatura, era evidente que se trataba de un ser de proporciones colosales. El agua hervía alrededor de lo que parecían ser anillos gigantes que se sumergían y emergían con una lentitud majestuosa. Un ancestral terror invadió el cuerpo de los presentes, como si la esencia de lo desconocido se alojara en su mente, forzándolos a reconocer la superioridad de lo que acechaba bajo la superficie. Pronto las linternas empezaron a parpadear. Un fuerte olor a musgo, humedad y algo metálico llenó el aire. Los guías, conocedores de las leyendas, exigieron que se guardara silencio y que nadie hiciera movimientos bruscos. Según las creencias locales, la Paya Naga percibía la alteración del miedo y del atrevimiento humano, y esa percepción determinaba si los visitantes serían bienvenidos o castigados. En una tensa calma, el grupo retrocedió, hundiendo sus botas en el barro de la orilla. De pronto, un grito sordo se escapó de la garganta de uno de los viajeros que, tropezando, dejó caer su cámara en el agua. En ese preciso instante, como si hubiera sido una señal funesta, la corriente se estremeció con un estruendo mucho más poderoso que antes. Un lomo escamoso se alzó, semejante al tronco de un árbol centenario, brillando con una tonalidad verdosa y marrón que se confundía con el reflejo de la maleza circundante. Un rostro serpentino se irguió ante ellos, con ojos dorados que parecían juzgar cada mínimo detalle de sus presencias. La boca de la criatura se entreabrió, mostrando colmillos afilados capaces de destrozar huesos en cuestión de segundos. Cada respiración de la serpiente arrastraba un vaho denso y abrasador, haciendo temblar a los allí reunidos que ya no sabían si debían rezar o echarse a correr. Pero la fascinación y el terror eran tan abrumadores que las piernas se negaban a reaccionar. El guía más joven, aún paralizado, no resistió la tentación de retroceder unos pasos, buscando un amparo imposible. Entonces la Paya Naga, en un movimiento arrebatador, descargó un golpe certero con su enorme cola, levantando una ola que arrojó a varios del grupo hacia la orilla. El rugido que acompañó ese ataque era un susurro multiplicado por 1000, tan primitivo y desgarrador que el corazón de los hombres pareció detenerse por un instante. El silencio se quebró en alaridos de pánico cuando algunos intentaron huir, sin otra esperanza que alejarse de la bestia. La serpiente se sumergió, y los presentes pensaron que, quizá, el ataque había sido solo un aviso. Pero el remolino que se gestó a pocos metros desmintió esa ingenua creencia.
Una tremenda fuerza arrastró al más cercano hasta la cintura, hundiéndolo en el río antes de que pudiera asimilar lo que sucedía. Las cámaras quedaron apuntando a la nada, registrando solo la negrura y los gritos que retumbaban en la lejanía. El agua enrojeció con una rapidez escalofriante, mientras un brazo emergía, crispado y tembloroso, aferrándose al vacío. El horror en los ojos de quienes presenciaban la escena confirmaba que no habría vuelta atrás. La Paya Naga no mostraba piedad, era como si el río fuera una extensión de su furia. En la aldea, contemplaron a lo lejos las luces que se encendían y se apagaban, y escucharon los ecos desgarradores que rompían la serena noche. Las oraciones que comenzaron a brotar de las familias se mezclaron con el temor de saber que lo peor estaba ocurriendo a poca distancia. Nadie se atrevió a socorrer directamente a los visitantes, la memoria colectiva recordaba perfectamente los castigos infligidos en el pasado a los insensatos que desafiaban a la guardiana del Mekong. Ningún canto ancestral ni ofrenda de arroz al amanecer podría aplacar la danza macabra de la serpiente cuando ya había tomado su decisión. En medio del caos, algunos del grupo intentaron desesperadamente alcanzar la orilla donde estaban las cabañas. La corriente, sin embargo, los arrastraba sin piedad, como si el río estuviera confabulado con la criatura. Las sombras serpenteantes se volvían apenas perceptibles, pero lo suficiente para que las víctimas se dieran cuenta de que la Paya Naga estaba acechando cerca de sus piernas. Por momentos se escuchaba un roce áspero bajo el agua, acompañado del latido de corazones que palpitaban en pánico. Cada vez que algún brazo intentaba impulsarse hacia tierra firme, la serpiente emergía con un movimiento veloz para arrebatar la más mínima esperanza de salvación. Esa danza de horror parecía no tener fin. Con el paso de las horas, el río recuperó su acostumbrada quietud, casi indiferente al desastre que acababa de engullir. El silbido del viento regresó con su monotonía, y solo quedaron algunos rastros, varias piezas metálicas de las cámaras fotográficas, fragmentos de botes rotos y una orilla manchada con sangre que el agua empecinaba en disipar. Uno de los guías que logró refugiarse al inicio del ataque salió de su escondite al amanecer, con la mirada perdida. No encontró rastro de los viajeros, apenas algunos jirones de ropa desgarrados. Se arrodilló en la orilla, contemplando la superficie como si ésta fuera a darle respuestas. Pero el Mekong, silencioso, guardaba sus misterios con un celo inquebrantable. Sus aguas proseguían un curso imperturbable, convertidas en el eco eterno de la tragedia vivida. Desde aquella noche, el temor se arraigó con furia en el corazón de la aldea. Los pocos que quedaban sabían que la Paya Naga, la gran serpiente guardiana, había lanzado un mensaje ineludible: no permitiría más intrusiones ni actos de soberbia. La gente reforzó sus prácticas espirituales, alimentando con ofrendas las antiguas tradiciones que todavía recordaban, esperando así aplacar el enojo de la criatura. Sin embargo, un escalofrío recorría los cotilleos en cada rincón, nadie estaba seguro de cómo hacer que la serpiente volviera a su rol protector y dejara de sumergir a quienes osaran perturbar el sagrado equilibrio. Cada atardecer, al oír el murmullo del río, los niños se escondían tras las paredes de bambú y los hombres miraban con recelo la oscuridad que se aproximaba. A medida que la luna ascendía en el cielo, la silueta serpentina parecía proyectarse en la superficie, como una amenaza latente incapaz de ser ignorada. Descender al Mekong a esas horas se convirtió en sinónimo de despedida. Las modestas barcas, antaño rebosantes de redes, se aglomeraban en la orilla, sin valientes dispuestos a llevarlas mar adentro cuando la noche cubría los contornos. El sonido de la lluvia sobre las hojas palmeras parecía un susurro fúnebre, un canto lúgubre que resonaba en las mentes de los supervivientes, recordándoles quién regía realmente las profundidades del río. A lo lejos, un par de pescadores solitarios vigilaban las aguas con la esperanza de ver alguna señal de misericordia. Pero lo que los recibió fue un rugido sordo que dio la impresión de salir de las entrañas de la tierra. Inmóviles, contuvieron el aliento, conscientes de que aún seguían bajo la mirada vigilante de la Paya Naga. El monstruo se deslizaba en las zonas más profundas, emergiendo de tanto en tanto para observarlos, exhibiendo los brillos de sus escamas a la luz tenue de la luna.
Quienes eran testigos de ese espectáculo quedaban paralizados, hipnotizados por el terror y la belleza retorcida de lo desconocido. Sabían que cada latido podía ser el último, pues la criatura que antaño se mostraba bondadosa se había tornado implacable en su furia. Así se forjó la nueva leyenda, alimentada por la sangre de los desafortunados y por el silencio creciente de los aterrados. Todos recordaban, con un espanto que mordía el pecho, las noches en que la Paya Naga traía abundancia y resguardaba al pueblo de calamidades externas. Pero esos días se habían esfumado como una ilusión. Ahora, el guardián del Mekong se había consolidado como amo y señor de aquellas riberas, devorando esperanzas y sueños con una indiferencia que desgarraba el alma. Y en cada rincón, al mirar el fluir incansable del río, los laosianos comprendían que no habría un amanecer radiante para quienes osaran desafiar a la serpiente. El terror y la oscuridad se habían unido para reclamar su parte, sin final feliz ni lección que aprender, dejando a su paso el frío aliento de la muerte y un silencio tan antiguo como el propio Mekong. Si te gustó el video, por favor dale me gusta y suscríbete al canal, esto nos ayuda a seguir contando historias. Gracias.